¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos televidentes del canal 98 de Tigo. Bienvenidos a esta transmisión de la Asamblea Legislativa. Les saluda Pablo Quiroz, en controles don Julio Garita, y hoy tengo el honor de conversar con doña Yanet Ruiz, diputada del Partido Acción Ciudadana, y también doña Patricia Pérez del Movimiento Libertario, sobre un tema bastante importante, bastante interesante, que es prioridad dentro de la agenda que ha convocado el Poder Ejecutivo en extraordinarias. Es el sistema de banca para el desarrollo y sus respectivas reformas que en este momento se encuentran en agenda legislativa con mociones vía artículo 137. Hoy se discutió en esta comisión que tiene este proyecto de ley en discusión y se presentaron varios cambios importantes, de los cuales hoy queremos conversar con estas dos diputadas para conocer a fondo cuáles son sus intereses, cuáles son las razones que motivan a los cambios, después de que este proyecto básicamente ha estado 2 años en discusión y se había logrado un acuerdo ya necesario para enviarlo al plenario legislativo y someterlo a votación en primer debate. Inicio con doña Yanet Ruiz, quien es parte de los cambios que se han formulado a este proyecto de ley, y tal vez que nos comente, doña Yanet, cuáles son esas razones y los principales cambios que ustedes están proponiendo en estas mociones que fueron aprobadas el día de hoy. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Pablo, por esta oportunidad. Este proyecto de sistema de banca para el desarrollo es posiblemente uno de los proyectos más importantes que se han discutido durante este cuatrienio. Yo hubiera tenido la expectativa, o más bien tenía la expectativa, de que hubiéramos podido hacer ley de la República los cambios al sistema de banca para el desarrollo hace unos 2 años. Sin embargo, hubo interrupciones en el proceso de discusión del mismo, no hubo convocatoria por parte del Poder Ejecutivo en sesiones extraordinarias. Esto hizo que muchos actores que consideraban que aquí no se iban a hacer cambios en el sistema de banca para el desarrollo no le siguieran el pulso a lo que se estaba haciendo en comisión, y de un momento a otro el proyecto tiene un texto, el proyecto es convocado y aparecen una gran cantidad de observaciones con respecto a lo que había venido planteando la comisión. Muchas de ellas han sido propuestas que se basaron, yo diría que prácticamente todas, en el diagnóstico que se fue haciendo a lo largo de la comisión, incluso en temas que habían sido ampliamente tocados por parte del Estado de la Nación, y con base en eso se hizo esa propuesta. Sin embargo, cuando ya aparecen los otros actores en el tema, usted sabe que acá en la Asamblea Legislativa uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos a expensas no siempre de sacar la ley perfecta, sino también de lo que es posible negociar. ¿Y por qué digo esto? Porque por más que se quisiera llevar el proceso y el texto hacia una ruta, eso no siempre se logra acá. Desgraciadamente, al haber tardado tanto tiempo en terminar de sacar la ley, hace que todas esas fuerzas salgan y traten de alguna manera de ser parte del proceso, de ser parte de lo que se está tomando en cuenta en el texto, de generar cambios a lo interno, donde si usted toca por un lado se le disloca a otro, y empezamos a tener, digamos, un proyecto de ley que empieza a tener que sufrir cambios, porque se empieza a ¿Y cuál es la razón de esos cambios que el día de hoy se presentaron? Bueno, hay algunos cambios que me parece que son importantes y que obviamente han pasado por una negociación para lograr que algunos de ellos se ajusten a lo que se tiene como visión del sistema de banca para el desarrollo. Uno de los cambios, y quizá el cambio más importante, es el permitir que empresas de cierto tamaño, empresas grandes de desarrollo de ciencia y tecnología, de sostenibilidad ambiental y de encadenamientos productivos, puedan venir al país a sentarse y tratar de buscar mecanismos de financiamiento a través del sistema de banca para el desarrollo. Y esto pareciera algo muy novedoso, incluso alguien dijo hoy en la comisión que esto hace que retrocedamos, pero la realidad es que es todo lo contrario. El espíritu del legislador en el año 1994, cuando se hace la apertura de cuentas corrientes y se permite que los bancos privados puedan captar, y se instala aquel famoso peaje bancario que era el 17% de las captaciones, y se dice cómo deben de ser colocados esos recursos del 17% para generar desarrollo, que no necesariamente, digamos, se circunscribían a la ley actual, pero que sí ya tenían ese espíritu, era que el Poder Ejecutivo pudiera utilizar este dinero
para darle financiamiento a empresas nacionales o alguna empresa que viniera de afuera que quisiera o pudiera impactar el desarrollo nacional a través de la instalación acá en el país y de ponerla a funcionar. Entonces, uno de los ejemplos que se propuso hoy es el de la empresa de don Franklin Chang, que podría en una zona de menor desarrollo utilizar parte de los recursos del sistema de banca para el desarrollo para generar desarrollo en esa zona, porque la palabra desarrollo implica, es muy amplia su definición. Entonces, la intención es que también este tipo de empresas pueda venir salvaguardando lo que ya el espíritu de esta comisión había tratado de mantener, y es que una parte importante de los recursos del peaje bancario se pudieran utilizar en las pequeñas y las medianas empresas, para que se pudiera también generar desarrollo. Creo que ese es el tema más grande que se está proponiendo en la modificación del día de hoy, y que implicaría también una salvaguarda, obviamente, de que el espíritu íntegro sea el que se aplique. Esto puede generar reacciones adversas o lo contrario, pero la realidad es que lo que se busca es que el desarrollo del país venga promovido no solamente por lo que nosotros estamos tratando de plantear a través de la generación de crédito a esas pequeñas y medianas empresas, sino también esa ventana de posibilidades que se abre de que una empresa grande que nos vaya a transmitir en mucho conocimiento y además nos aporte al país en temas de desarrollo, pueda venir a instalarse y pueda ser financiada a través de este mecanismo. Bien, ¿cuál es la posición de doña Patricia Pérez con respecto a los cambios? Porque pude observar en la discusión de la comisión que ni usted ni don Walter esperaban estos cambios después de la discusión que se ha dado durante estos 2 últimos años, y cuáles de esos cambios le tomaron con mayor sorpresa. Bueno, primero empezar de que hay temas que lamentablemente tienen como mala suerte, ¿verdad? Y me parece que Banca de Desarrollo hoy demostró que es un proyecto que tiene mala suerte. Leí hace unos días cuando se discutía este tema, cuando se instauró la ley, que también cayó en un ambiente político, y precisamente cuando la leí por primera vez me parecía que era una ley poco articulada y que definitivamente no cumplía sus objetivos, así que tampoco el diagnóstico que nos hicieron me sorprendió. La verdad que está bastante mal redactada. Y digo que tiene mala suerte porque una de las cosas, igual que lo dice la diputada Ruiz, me hubiera gustado que se dictaminara en otro momento y no en este momento político, porque entonces empieza a contaminarse el proyecto, y así lo tengo claro el día de hoy con las mociones que aprobaron los compañeros de Liberación y del PAC. Don Walter Céspedes y yo casi que en el 90% de las mociones nos abstuvimos de votar e hicimos observaciones, porque me parece que es un mal momento para insistir en este tema. Lo cierto del caso es que, mire, si uno no tiene claro el concepto de lo que es banca de desarrollo y la diferencia con la banca comercial, cabe lo que dijo la diputada Ruiz. O sea, uno puede, por objetivos muy loables, como empresas de tecnología, de encadenamientos, de sostenibilidad con el ambiente, permitir que el sistema de banca de desarrollo dé financiamiento a grandes empresas, y que obviamente eso lo que hace es jalar los recursos para los pequeños. Es tratar de intentar en el tercer día y en el cuarto día pues corregir eso. Obviamente son visiones que no compartimos. Tampoco comparto el hecho de que se aproveche el proyecto para sacar, como en casos de Lina, de la ley de administración pública. Creo que no se han leído consolidación fiscal, donde hay 3 o 4 páginas dedicadas por el ministro de Hacienda actual, de que los diputados tendemos mucho a sacar ciertas entidades del control, y me parece que el país debería ir en una línea totalmente contraria. Más gastos administrativos, obviamente no estoy de acuerdo, y me parece que la redacción que queda para el peaje bancario, tal y como la anuncié ahí, pues por supuesto presentaré una moción alternativa, no está resolviendo, y por tanto la plata finalmente no llegará a los pequeños empresarios. Bien, acá tengo la lista de las mociones que hoy se discutieron en la Comisión de Banca para el Desarrollo, y lo que quisiera es básicamente dar el contenido de las mociones para que ustedes me den el criterio y la razón de por qué sí apoyaron esta moción y del por qué no en el caso de doña Patricia Pérez y también don Walter Céspedes, que se mostró en contra de algunas de las mociones. Dice la moción número 4, que tiene que ver con el artículo 15, creación del Fideicomiso Nacional para el Desarrollo. Los recursos del FINADE contarán con la garantía del Estado para establecer o contratar líneas de crédito con bancos estatales, bancos multilaterales, bancos bilaterales, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro o cualquier organismo internacional. Los créditos procedentes de organismos internacionales
deberán llevar el aval previo de la Asamblea Legislativa, y para los créditos procedentes de entes nacionales deberá contar con el aval previo del Ministerio de Hacienda, excepto los recursos procedentes del Fondo de Crédito para el Desarrollo y los cuales no necesitarán dicho aval. Doña Janet Ruiz, ¿cuál es el propósito de esta moción? Bueno, esta es una moción que, como ustedes pueden ver o se puede escuchar, hace referencia a los recursos del FINADE. Los recursos del FINADE son los recursos provenientes de una cantidad X de fideicomisos que eran manejados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y esta solicitud es una solicitud expresa del sector agrícola costarricense. Ellos consideran fundamental contar con el aval del Estado para que se pueda ir engrosando el fondo del FINADE, y que además se les permita contratar créditos bilaterales o multilaterales con organismos internacionales para que sean utilizados en el tema de avales y garantías, que es parte de lo que el FINADE va a hacer en el sistema de banca para el desarrollo, en la parte, digamos, operativa ya del sistema como tal. Esta solicitud expresa fue consultada, fue ampliamente discutida y al final fue aprobada, y es parte de esas fuerzas que emergen una vez que el proyecto empieza a ser ya visible y donde hay ya posibilidades de que el mismo sea conocido en su trámite de primer debate. Entonces, estos actores aparecen precisamente en ese momento, y como dice doña Patricia, este es un momento muy diferente al anterior, como que nunca le habían puesto atención a la discusión del sistema de banca para el desarrollo, y hoy todo el mundo le pone atención. Entonces, se hace esta valoración con técnicos, obviamente, tampoco tiene que ver con que se acepten todas las cosas que se están proponiendo, pero esta es una escucha que se hace a través de los diferentes compañeros y de estos actores, y con base en eso se hace una redacción para dar respuesta a esa inquietud que tiene el sector agrícola costarricense, y que viene en mucho a darles una seguridad muchísimo mayor de que los recursos del FINADE y los recursos del sistema de banca para el desarrollo también van a ser utilizados ampliamente en este sector, porque había un gran temor de que los recursos se canalizaran hacia otras rutas y que ellos quedaran desatendidos. Entonces, esto es parte de ese proceso, y con ello pues se hace la autorización, se le da la garantía del Estado, y se estaría entonces permitiendo que el sector agrícola sienta gran tranquilidad con lo que se está votando en el sistema de banca para el desarrollo del día de hoy. La posición en contra, doña Patricia. Bueno, aquí hay que acordarse de un viejo refrán, dicen que el infierno está empedrado de buenas intenciones, y yo puedo imaginarme las buenas intenciones de la moción. ¿Por qué voté en contra? Porque usted no puede pensar que un fondo necesita la garantía del Estado con tanta ligereza. Cuando uno habla de la garantía del Estado, significa que cualquier error, cualquier falta de pago de ese fondo, en este caso al final, aunque sea por muy buenas intenciones, como dice la diputada Ruiz, ¿por qué tenemos que ser los costarricenses los últimos pagadores de instancia? Porque en realidad conocerle la garantía del Estado lo que quiere decir es que cualquier cosa que este fondo no pueda pagar en esos empréstitos, que por cierto estoy de acuerdo que un fondo, si es sano, si es robusto, si es sostenible, le van a dar un crédito y que lo pague. No tengo ningún problema que se apalanque, que se endeude y que siga creciendo. Lo que tengo mayor problema es que por qué, si las cosas no están bien definidas, tenga que ser con la garantía del Estado, o sea que todos los costarricenses, incluida yo, tengamos que venir a pagar una mala administración, porque finalmente la garantía del Estado es para pagar cuentas que no se pudieron pagar porque se administró mal. Si usted hace un crédito y tiene la certeza que lo hace correctamente y que es para un sector que lo va a pagar correctamente, usted no ocupa la garantía del Estado como pagador de última instancia. Por eso me parece, no solamente que es anticiparnos a que no se va a administrar bien, sino que además en el mundo y en la parte financiera la distancia es totalmente contraria. Vamos alejándonos de las garantías del Estado para que más bien cada administrador sea responsable por sus recursos y no que finalmente sea una masa. Cuando quiera el Banco Anglo lo pagamos todos, la gente no se ha dado cuenta, pero usted dice, bueno, pero ¿quién administró mal el Banco Anglo? No sabemos, pero lo pagamos todos porque tenía la garantía del Estado. Bien, la moción número 6 que fue presentada dice que el Consejo Rector canalizará los recursos del sistema de los beneficiarios de esta ley por medio de operadores financieros regulados y no regulados de la SUGEF, los cuales deberán estar inmediatamente acreditados ante el Consejo Rector. No obstante, el Consejo quedará facultado para implementar mecanismos alternativos o complementarios en las diferentes regiones del país con el propósito de que se les asegure a los beneficiarios el acceso al financiamiento y herramientas que ofrece el FINADE. Todos los aspectos relacionados de la organización y funcionamiento de esta disposición serán establecidas en el reglamento de esta ley.
la posición de ustedes? Bueno, lo discutimos desde el principio, queríamos que el sistema de banca de desarrollo no solamente sea abierto a entidades financieras, sino a ONG, a grupos organizados, porque la verdad que son los que llevan el pequeño crédito a las comunidades más distantes. Pero el tema de regionalizar, que el Consejo Rector pueda hacer sus propias oficinas o sus propias instancias, yo lo dije en la comisión y lo reitero aquí, quien no aprovecha la capacidad instalada del sector financiero o de estos grupos, es una contradicción, porque al mismo tiempo usted dice que va a apoyar a estos grupos, pero si usted por cualquier cosa usted hará su propia estructura administrativa. Es hasta pasado de moda e innecesario. Me parece que al contrario, lo que tiene que hacer el Consejo Rector es buscar todas las alianzas posibles con entes ya existentes, pequeños, medianos, para poder llevar, digamos, en este caso su producto, que no deja ser más que un crédito. Buscar que el mismo Consejo Rector se regionalice o haga las instancias, me parece definitivamente no solamente un costo administrativo, sino un esfuerzo absolutamente innecesario. ¿Cuál es la posición de, en este caso, quienes apoyaron esta moción? Bueno, en este caso nos parece que es muy importante que el Consejo Rector tenga conocimiento de primera mano a través de la descentralización de cuál es la dinámica de las diferentes zonas del país con respecto a las necesidades que tiene. Desgraciadamente, al día de hoy, el Estado centralista lo que ha hecho es tomar decisiones desde un escritorio para todo lo que tiene que ver con todas las regiones del país, y eso hoy está más que demostrado que no ha funcionado. Entonces la intención es que el conocimiento pleno de cuál es esa dinámica de cada una de las regiones del país suba, pero desde la visión in situ de lo que está pasando. A pesar de que hay operadores que podrían ayudar y cooperar, el hecho es que el Consejo Rector tiene que tomar decisiones basadas en hechos reales y no en lo que les cuente. Entonces, más o menos esa es la intención, desconcentrar desde el espacio, digamos, central del país hacia todas las regiones el conocimiento pleno de las decisiones que se tienen que tomar y que eso suba al Consejo Rector luego. Hay una moción que habla con respecto a la potestad del Consejo Rector para hacer excepción en los beneficiarios. Dice el proyecto de ley que los beneficiarios de microcréditos son personas o grupos de personas físicas o jurídicas que califiquen como pequeños productores agropecuarios, microempresarias o emprendedoras de todos los sectores de las actividades económicas. El pero de esta moción está en que mediante resolución motivada podrá incluir como beneficiarios aquellas empresas o productores no contemplados en los incisos anteriores, siempre y cuando este Consejo considere que son de alto impacto en el desarrollo nacional de acuerdo con criterios como empleo generado, contribución a la sostenibilidad ambiental, el desarrollo tecnológico y encadenamientos productivos. Y ese es básicamente el tema que hablaba doña Janet al inicio del tema que generó mayor controversia. Pero ¿por qué incluir nuevos beneficiarios si ya estaban establecidos previamente en los incisos anteriores? Bueno, estos son nuevos beneficiarios con base en el documento que ahora se está discutiendo, pero este es el espíritu del legislador planteado en el año 1994, o sea, más bien estamos trayendo a presente algo que se había planteado en el momento en el cual se hace la apertura de cuentas corrientes hacia los bancos privados y se da la captación del 17% del peaje bancario. Este peaje bancario tenía como objetivo ser utilizado precisamente en ese segundo párrafo, en empresas que vengan a impactar con mayor desarrollo diferentes zonas del país o el mismo país como tal a través de criterios como los que ahí se están planteando. Entonces lo que se está haciendo es rescatando ese espíritu del 94 en un párrafo que se está incluyendo en la ley que en este momento se está discutiendo acá en la Asamblea Legislativa. Pero hablaba don Walter, por ejemplo, de que podría ser un portillo peligroso para que no cumpla con el objetivo específico de la Ley de Banca para el Desarrollo y otras personas que no necesariamente requieren de esta ley puedan resultar beneficiados para sus proyectos personales. Bueno, es que aquí vamos a regresar a que hay una salvaguarda en una moción que se aprueba después de esta, donde se dice que se inicia con el 11% de los recursos que tienen que ser destinados a las microfinanzas y al microcrédito hasta llegar a un 25% y ese 25% va a quedar salvaguardado. Estamos hablando de que en este momento hay unos 500 millones de dólares en el peaje bancario. De esos 500 millones de dólares, esa cuarta parte, que son 125 millones de dólares, quedan salvaguardados ya de esa posibilidad. El otro, la otra parte, es una parte que tiene que ser por una valoración
realmente justificada por parte del Consejo Rector, pero que se basa en aquel espíritu del legislador que incluso es interesante, pero el Poder Ejecutivo hoy tiene la potestad a través de un decreto de ley de utilizar los recursos del peaje bancario en el desarrollo del país, que como dije al principio tiene una definición muy amplia. Desarrollo no solamente significa dar apoyo a los pequeños y medianos, sino que desarrollo puede ser tomar a una empresa transnacional y traerla, ubicarla en el país y permitir que genere empleo, desarrollo tecnológico que pueda ser utilizado por nuestros ciudadanos, etcétera. Entonces, el tema de desarrollo acá es el que nos lleva, digamos, al punto en el cual estamos haciendo un equilibrio, salvaguardando las microfinanzas y el microcrédito a través de ese 25%, pero también dando la puerta o abriendo la puerta, abriendo la ventana, abriendo la oportunidad de que si una empresa de gran desarrollo va a venir a sentarse en el país, también pueda utilizar recursos del peaje bancario, pero en esa diferenciación de la cual estamos hablando. Y aquí habría que entrar a hacer un análisis de un montón de pequeños grandes detalles, como por ejemplo cuánto se coloca del peaje bancario en colones, cuánto se coloca en dólares, cuál es la posibilidad de acceso a esos recursos, porque si no hay una motivación para colocarlo en colones, se puede colocar en dólares. Una parte de eso podría ser colocada directamente a estas empresas que vengan a desarrollarse en el país. En fin, hay una serie, digamos, de condiciones que vienen a permitir el que rescatemos esto que fue planteado en el 94, que no es nuevo, no es de ahora, no es un invento nuestro, sino que más bien es rescatar algo que estaba y que lo estamos planteando nuevamente en la ley que en este momento se está discutiendo. ¿Por qué, doña Patricia, se ponen ustedes a esta ley, a esta moción que fue, creo que la que tuvo mayor disposición negativa de parte de usted, don Walter? Mire, lo voy a sacar de las mismas palabras de la diputada Ruiz y lleva buena intención, pero es interesante que se preocupen por cuidar el 25%, ¿verdad?, para las microempresas y descuiden el 75%. Es interesante que usted cuide los céntimos, ¿verdad?, y descuide los colones, porque el hecho de que usted esté dándole la posibilidad a que grandes empresas, aunque usted las pueda justificar muy bien, por desarrollo sostenible, por impacto, por encadenamiento, usted lo que está dejando es un portillo para que empresas que perfectamente pueden ir a la banca comercial, pues vengan a comer de los recursos de banca de desarrollo con la tranquilidad, según ellos, de que guardan el 25%, pero es que yo no quiero el 25% para microempresarios, yo quiero el 100%, yo quiero que los grandes vayan donde han ido siempre. No quiero que tengan ningún beneficio de eso, ni siquiera puedan alegar que por un tema de encadenamiento, porque en realidad si usted lo ve el tema de encadenamiento, cualquier empresa puede alegar eso. ¿Por qué? Porque genera empleo, y si genera empleo mantiene una familia, y si mantiene la familia compra cosas en el supermercado, en la pulpería, y eso hace encadenamiento. Me parece que aquí los compañeros se alejaron del diagnóstico nuestro. Yo no voy a discutir si la diputada Ruiz tiene razón de lo que pensaron en el 94, yo lo que le puedo decir es que eso no fue lo que pensamos en el 2010, ni en el 2011, ni en el 2012. Por eso yo digo que este proyecto vuelve a caerle la mala suerte, se distorsiona del objetivo principal, y me parece que lo que ocurrirá es que saldrán algunos a decirle a los microempresarios de que el tema está resuelto, pero yo quiero ser muy francas y decirles que no señores, ese tema no está resuelto, están dejando espacio para que grandes empresas vengan a servirse los recursos del sistema de banca de desarrollo. ¿Qué le dice doña Janet a doña Patricia? Sí, no, yo diría que, bueno, la visión de doña Patricia es una visión respetable, pero acá hay que tener claro un tema, y por eso me llama mucho la atención la discusión y me parece que es muy importante. El país como tal no lo ha usado en ese momento y lo puede usar. A través de un decreto ejecutivo, la presidenta de la República podría decir: vamos a utilizar una cantidad de X de los recursos del peaje bancario para atraer inversión nacional, ofreciendo tasas de interés competitivas a una empresa que se quiera venir a instalar en el país. Y no lo han usado. Entonces aquí se está dejando planteado ya en la ley la posibilidad de que una empresa de desarrollo venga a instalarse en el país con una tasa de crédito privilegiada, porque lo que va a generar esa empresa no va a ser solamente el hecho de que esté pagando una tasa de interés a un crédito nacional, sino que va a generar empleo, va a pagar impuestos, va a venir a permitir desarrollo, que es uno de los grandes temas que como país hemos tratado de venderle al mundo. Pero aquí hay un tema muy importante que se va a ver más adelante en la modificación al artículo 59, y es que en esta propuesta se logra una tasa subsidiada para los créditos, especialmente para los créditos de los pequeños y los medianos. Una tasa subsidiada donde prácticamente se va a cobrar al costo de la colocación de los recursos, y quizá es uno de los puntos más importantes que se rescata del espíritu de lo planteado con el peaje bancario, porque acá lo que se quiere es que el acceso al crédito no vaya enfocado hacia incluso el cobro de una tasa comercial, sino
todo lo contrario, por eso es que se hace el planteamiento de tasa de interés subsidiada, aparece en el artículo 59 de lo que se aprobó el día de hoy. Entonces creo que hay que ver esto no, digamos, por partes, el sistema de banca para el desarrollo, sino como eso, como un sistema integral donde se va a tener una tasa como dije, subsidiada para poder hacer la colocación de los recursos, donde hay un porcentaje salvaguardado para las pequeñas y las medianas empresas. Obviamente doña Patricia tiene razón, siempre hubo un temor de que en esta propuesta se trataran de canalizar todos los recursos solamente a las grandes empresas, porque eso es facilísimo para los bancos. No vamos a hacerlo en poquito, sino que lo vamos a hacer en grande. Por esa razón es que se hace énfasis en la necesidad de salvaguardar el 25%. 125 millones de dólares, Pablo, pero históricamente al día de hoy la colocación de los recursos en pequeñas y medianas empresas es bastante inferior a esto. Nuestra proyección es que cuando haya aprendizaje en el proceso de colocación de recursos para los emprendedores, para los pequeños y los medianos, y se pueda utilizar no solamente la colocación directa, sino banca de segundo piso, podamos ir subiendo en la cantidad de recursos que se van a ir utilizando. Y como se establece un porcentaje, el peaje bancario va a ir creciendo porcentualmente en el tiempo también, entonces las carteras también pueden ir creciendo porcentualmente. Entonces aquí estamos hablando de un equilibrio en un sistema que lo que tenemos que tratar de hacer es que funcione para que efectivamente logre los objetivos planteados. Hay una moción, doña Janet, que habla de las microfinancieras con un patrimonio mayor de 250 millones de colones, independientemente de la figura jurídica bajo la cual estén organizadas, pueden realizar operaciones de titularización de las carteras de crédito. Pero creo que ni doña Patricia ni yo tenemos conocimiento de qué es una microfinanciera, entonces tal vez para que nos explique el contenido de esto y qué facultades tendrán o en quién recaería estos beneficios o estas operaciones al no existir esta figura. Bueno, acá lo que se está abriendo es una nueva puerta para que se puedan colocar los créditos. Recordemos que las microfinancieras son las que hacen colocaciones de microcrédito, generalmente están funcionando en zonas no urbanas, ¿verdad? Aquí hay algunas funcionando en el Valle Central, pero la titularización, ¿cuáles? Como por ejemplo Acorde, está acá en el centro. Luego teníamos una que estudiamos en la parte norte, que ahorita no recuerdo el nombre, Agri, pero hay más, hay una cantidad bastante significativa, incluso ellos han logrado colocar, porque estuvimos estudiando, los trajimos incluso a la comisión, unos 57 millones de dólares es lo que tienen colocado, 60 millones de dólares hasta el momento, que digamos viene a ser bastante menor que la cantidad de dinero de la que estamos salvaguardando. Entonces acá se han hecho muchas propuestas de que... Dice que tienen colocados 260 millones de dólares y acá habla de 250 millones de colones. No, en este momento estas son, digamos, microfinanzas que tengan capitales superiores a esto, pero en este momento las microfinancieras lo que han logrado colocar en el mercado nacional ronda entre 57 y 60 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, acá se han presentado varios proyectos para titularizar, para meter, digamos, paquetes de créditos con condiciones semejantes en otros temas, como por ejemplo vivienda y otros. Acá lo que se está haciendo es dando una herramienta para que a futuro las microfinancieras también puedan hacer procesos de titularización de crédito bajo carteras comunes, pero es una herramienta que se está dejando establecida, no necesariamente significa que hoy hay microfinancieras que tengan ya procesos de titularización. Entonces, el sistema lo que está tratando es de prever algunos cambios en el mercado a futuro una vez que haya más conocimiento y más posibilidades de colocación de dinero, incluso para ofrecer una nueva herramienta más de colocación de este tipo de créditos a través de esos grupos. Esa es la intención de la moción. Don Walter no la quiso votar porque adujo que era inconexa, pero hay que recordar acá que cualquier modificación que está planteada, justificada y que al final de cuentas logre la votación adecuada, en este caso estamos hablando de 38 votos, va a pasar porque esa inconexidad que él apunta, que suele ser siempre muy subjetiva con respecto a lo que se está planteando, pues quede relegada. Entonces me parece que él hace una justificación no tanto por el fondo, sino por la forma. Entonces nosotros consideramos que es importante
generar la herramienta y como tal es que la estamos votando en forma positiva. Bien, me quedan 2 minutos y voy con una última consulta, ya no propiamente del contenido, sino el resultado de lo que hoy se discutió en la comisión, es el trámite legislativo. Don Walter anunciaba una lluvia de mociones, doña Patricia ha afirmado también que va a presentar mociones en cuanto a este proyecto, entonces la posición de doña Patricia, el análisis de lo que podría esperarle a un proyecto que ya lleva 3 años en discusión y que parece que el panorama, después de que veía un poco de luz, se vuelve un poco complicado. Sí, efectivamente, respetar a los compañeros de Liberación y el PAC, creo que se han puesto de acuerdo para estas 20 mociones. Yo considero que han contaminado el proyecto de Banca de Desarrollo, que el objetivo final se pierde. A diferencia de don Walter, no estoy en la posición de llenar de mociones, me parece que uno tiene que respetar las voluntades. Sí, por supuesto, haré mi defensa en el tercer y cuarto día y por supuesto que en el plenario. Hoy mismo estoy ya haciendo un comunicado de prensa sobre los temas en que no estoy de acuerdo, pero finalmente decirle a los costarricenses que se ha contaminado el proyecto de Banca de Desarrollo, que fue un gran mal momento para discutirlo y precisamente yo quería que quedara para después de las elecciones. Sí, efectivamente se complica el trámite legislativo, si se presentan mociones para tercer y cuarto día, obviamente esto implica que la comisión va a tener que sesionar para conocer esas mociones y luego si las mociones son reiteradas en plenario va a significar ¿Valorarían retroceder en algunos puntos para poder permitir que el proyecto vuelva a tener esa vialidad que se le observaba hace algunos días? Yo creo que esto tiene que pasar por una negociación donde ya los actores que han participado pues van a tener que ser parte. Yo creo que nunca está cerrada la negociación para ningún proyecto que se tramita acá en la Asamblea Legislativa y esa es la riqueza del Parlamento, que se pueda dar el proceso de negociación, el proceso de discusión, el poder proponer los diferentes puntos de vista y que unos podamos convencer a otros con respecto a lo que se está planteando. Si no fuera así, pues simple y sencillamente la toma de decisiones aquí no tendría ningún sentido. Entonces creo que la apertura siempre tiene que estar sobre la mesa y creo que eso nunca se va a cerrar. Así que yo esperaría que logremos acuerdos en los temas planteados, las discusiones se pueden volver a retomar y a partir de ahí, como tenemos 2 días más de interposición de mociones de fondo, pues podríamos lograr ese acuerdo con los diferentes actores y lograr que este proyecto se convierta en ley de la República para hacer las modificaciones al sistema que hoy desgraciadamente no está funcionando como quisiéramos. Bien, gracias a doña Patricia, a doña Janet también por habernos acompañado en esta explicación de lo que ocurre en este momento acá en la Asamblea con el tema de Banca para el Desarrollo. Vamos a continuar con más de TV Legislativa acá en esta transmisión de la sesión del día de hoy. Ya casi viene mi compañero Juan Pablo Estrada con más de las informaciones y más de las entrevistas con diputados de otras fracciones y sobre otros temas. Gracias por estar en nuestra sintonía.